Nunca pensé que una llamada telefónica sería la detonante que cambiaría mi vida para siempre. Era jueves por la tarde, justo después de una presentación importante en el trabajo. Mi jefe me había felicitado, el cliente parecía encantado y, por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Me permití una pequeña sonrisa mientras salía del edificio y me dirigía hacia el coche, lista para desconectarme y disfrutar de una cena tranquila en casa. Pero entonces, sonó el teléfono. Era él. Daniel. Mi esposo desde hacía 7 años. Hola, Amelia, dijo con una frialdad que heló mi sangre antes de que pudiera siquiera saludarlo. Daniel, ¿está todo bien? Hubo una pausa breve, como si estuviera saboreando las palabras antes de soltarlas. Solo quería decirte que estoy iniciando el divorcio. Y ya vendí la casa. Pensé que debías saberlo. Mi corazón se detuvo. El sonido del tráfico alrededor desapareció, como si el mundo entero se hubiese silenciado para que esa frase tuviera más peso. Pero lo que realmente me desconcertó no fue solo lo que dijo, sino la risa burlona que vino después. Espero que tengas algún lugar a donde ir, añadió. Nicole y yo necesitábamos el dinero para empezar algo nuevo. Pensé que era justo. Nicole. El nombre cayó como un cubo de agua helada. Aunque no me lo había dicho antes, mi instinto llevaba tiempo gritándome que había alguien más. Las llegadas tarde, los viajes de trabajo repentinos, el teléfono siempre boca abajo. Pero una cosa es sospechar, y otra muy distinta es que tu esposo te confirme su traición con una carcajada al otro lado del teléfono. ¿Vendiste nuestra casa? Pregunté, intentando mantener mi voz firme, aunque mis manos temblaban. Mi casa, corrigió él con tono sarcástico. Al menos, en los papeles que firmamos juntos. Pero no te preocupes, dejé unas cajas en el garaje por si quieres empacar tus cosas. La llamada se cortó sin más. Como si se tratara de una conversación casual. Como si no acabara de destruir mi mundo en 30 segundos. Me quedé de pie junto al coche, el teléfono aún en la mano, mirando la pantalla negra. El aire me quemaba los pulmones y las piernas me temblaban. Pero no lloré. No le iba a dar el poder de verme rota. En cambio, inspiré hondo, me subí al coche y conduje en silencio. Mi nombre es Amelia. Tengo 34 años. Y ese día descubrí que el hombre que amaba no solo me estaba dejando, sino que también pretendía quitarme todo lo que habíamos construido juntos. Pero lo que Daniel no sabía, era que yo también sabía jugar en silencio. En el camino de regreso a casa, la cabeza me daba vueltas. Una parte de mí quería negarlo todo, pensar que había entendido mal, que tal vez Daniel estaba bromeando de la peor manera posible. Pero la otra, la parte más silenciosa y lúcida, sabía que no. Sabía que esto no era nuevo. Que, en realidad, todo había empezado mucho antes de esa llamada. Recordé la primera vez que me pareció extraña su forma de mirarme. Fue después de nuestro 5º aniversario. Habíamos ido a cenar, y aunque sonreía y decía todas las palabras correctas, había algo en su mirada que no encajaba. Estaba distante, ausente. Como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente estuviera a kilómetros de mí. Luego vinieron los cambios pequeños. Su nuevo interés por salir a correr a las 6 de la mañana. Las reuniones de trabajo que no podía contarme porque eran confidenciales. La clave de su teléfono que cambió sin aviso. Y, sobre todo, las conversaciones que morían en el silencio cuando yo entraba en la habitación. Me decía a mí misma que no tenía pruebas, que era mi imaginación, que el estrés, el trabajo, la rutina, podían haber afectado nuestra dinámica, que era normal que una pareja de tantos años tuviera altibajos. Me culpé por no hacer más, por no ser más divertida, más cariñosa, más interesante. Pero entonces recordé una noche concreta, hace apenas 3 semanas. Habíamos ido a visitar a sus padres. Al regresar, Daniel se encerró en la oficina del 2º piso, diciendo que tenía correos urgentes que responder. Yo subí 1 hora después, sin hacer ruido, con una taza de té en la mano, y lo escuché reírse al teléfono. Era una risa distinta, cálida, íntima. No era para mí. Al abrir la puerta, él se sobresaltó y colgó con rapidez. Era del trabajo, dijo. Solo un cliente fastidioso. Le creí, porque quería creerle, porque me daba miedo la alternativa. Me odié por esa debilidad.
Pero más me dolía recordar la tarde que firmamos unos papeles de actualización del crédito hipotecario. Daniel me dijo que era solo para ajustar el interés y que nuestro asesor lo recomendaba. No leí los detalles. Lo firmé mientras preparaba la cena. Él me dio un beso en la mejilla y me agradeció por ser tan confiada. Ahora entendía. Ahí estaba la trampa. Ahí me vendió. Cuando llegué a casa, mejor dicho, a la casa que alguna vez fue mía, todo estaba como siempre, y, al mismo tiempo, no. Las luces apagadas, la alfombra limpia, su abrigo colgado en el perchero. Pero algo faltaba. Su energía ya no estaba ahí. Me acerqué al escritorio de la sala. Ahí, sobre la mesa, encontré un sobre blanco con mi nombre. Dentro había una hoja impresa y un juego de llaves. Era una nota de Daniel. Decía: Amelia, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Las cosas no funcionan entre nosotros desde hace mucho. Dejé una parte del dinero de la venta en tu cuenta. Usa las llaves del trastero para sacar tus cosas. No te deseo mal. Hipócrita. Mentiroso. Me hervía la sangre. Te dejé una parte. ¿Quién era él para decidir cuánto merecía yo de una casa que yo misma había buscado, limpiado, decorado, soñado? Pero al final de la carta, una frase me hizo detenerme. Nicole y yo nos mudamos a Seattle la próxima semana. No te molestes en buscarme. Nicole. No era solo una aventura. Era su futuro. Y yo era la vida que él quería dejar atrás sin mirar. Pero lo que él no sabía, lo que no podía imaginar, era que yo sí había leído bien los documentos que firmamos. Que yo había guardado copias. Que el asesor no solo había sido su aliado, sino mi abogado también. Daniel jugó sucio. Pero yo estaba lista para jugar mejor. Mientras la rabia me consumía por dentro, encendí la lámpara del rincón de lectura. La luz cálida iluminó el salón, ese que tanto cuidé, decorado con fotos de viajes, recuerdos de aniversarios e ilusiones de un futuro que, al parecer, solo existía para mí. Todo eso ahora parecía una escenografía vacía. Falsa. Un decorado para una obra donde yo era la única que no conocía el guión. Tomé aire y caminé hasta la habitación. Abrí el cajón inferior de mi escritorio personal. Allí, entre carpetas marcadas y documentos guardados por costumbre, encontré lo que buscaba, el contrato de refinanciación de la casa. Lo desplegué sobre la cama con manos firmes. Allí estaba, en tinta negra y clara, el detalle que Daniel no había leído, o no quiso leer. La titularidad había sido transferida exclusivamente a mi nombre. Lo que ocurrió fue sencillo. Hace unos meses, Daniel propuso refinanciar la hipoteca alegando que podíamos ahorrar intereses. Yo sospechaba ya entonces de sus intenciones. Así que, silenciosamente, me reuní con mi abogada, Irene, y le expliqué mis dudas. Ella me aconsejó aprovechar la operación para asegurar mi posición legal. Y así lo hicimos. Daniel firmó todo sin leer. Confiado. Arrogante. Como siempre. Y ahora, él creía que podía vender algo que legalmente ya no le pertenecía. Revisé también los últimos movimientos de la cuenta conjunta. Daniel la había vaciado. Sí. Pero cometió un error básico. El pago de la supuesta venta del inmueble no había sido registrado oficialmente. No había acta notarial. No había transferencia legal de propiedad. Solo un pago irregular a través de una cuenta en otro banco. Sospechoso. Fraude, básicamente. Llamé a Irene. Necesito que bloquees cualquier intento de registrar la venta de la casa, le dije sin rodeos. ¿Lo hizo sin tu firma? Preguntó ella, ya sospechando lo que estaba pasando. Sí. Usó un poder antiguo, pero revocado, que él no se molestó en destruir. Perfecto. Eso juega a nuestro favor. Vamos a detener esto ya. Irene actuó con rapidez quirúrgica. En menos de 24 horas, el notario recibió la notificación de suspensión, se registró la oposición a la transferencia en el registro de la propiedad y se envió una notificación legal al comprador, quien, por cierto, también había sido engañado. Daniel pensaba que podía reescribir mi destino con una llamada. Pero no contaba con mi preparación, ni con mis registros, ni con mi sangre fría. Él había empezado el juego. Yo iba a terminarlo. Al día siguiente, recibí una llamada desconocida. ¿Amelia Torres? Preguntó una voz masculina, seria. Sí, ¿quién habla?
Soy Martín Ramírez, abogado del señor que compró su casa. Tenemos un problema grave. Respiré hondo. Sabía que este momento llegaría. Lo escucho. Su esposo firmó los papeles de venta sin su consentimiento. Creyó tener autorización, pero evidentemente no es así. ¿Podríamos reunirnos? Claro, respondí. Estoy tan interesada como usted en aclarar este fraude. Esa misma tarde, nos encontramos en la oficina de Irene. Allí, mostré todos los documentos. Escritura de propiedad a mi nombre. Revocación del poder que Daniel intentó usar. Registro actualizado en el banco. Y la mejor parte, una grabación de la llamada que me hizo, riéndose, confesando que me estaba dejando y vendiendo nuestra casa. El abogado del comprador estaba lívido. Esto es suficiente para iniciar una demanda contra su exmarido por estafa. Exmarido todavía no, corregí. Pero después de esto, lo será. Martín me estrechó la mano con respeto. Lo siento mucho. Y gracias por aportar toda esta evidencia. Irene me miró con una sonrisa tranquila. Has jugado como una profesional. No juego, le dije. Esta es mi vida. Esa noche, me senté en el sofá con una copa de vino. Daniel no lo sabía, pero en menos de una semana recibiría una demanda por fraude, un bloqueo de cuentas y un proceso de divorcio donde yo tenía todas las cartas. Él intentó dejarme sin nada. Pero en su soberbia, olvidó lo más importante. Nunca subestimes a una mujer que aprendió a levantarse en silencio. Volvió como si nada. 2 días después de la llamada en que me dijo con tono burlón que me dejaba y que ya había vendido nuestra casa, Daniel cruzó la puerta principal cargando una pequeña maleta y un café en la mano. Llevaba sus gafas oscuras favoritas, como si acabara de bajar de un jet privado, y el mismo perfume caro que solía usar para cerrar grandes negocios. Lo miré desde el umbral del pasillo, sentada tranquilamente en la butaca junto a la ventana, con mi ordenador abierto y una taza de té caliente en las manos. Me vio, y sonrió. «Hola, Amelia», dijo con esa voz falsamente cálida. «Pensé que ya estarías fuera». No respondí de inmediato. Cerré el portátil con calma, dejando que el silencio hiciera su trabajo. «¿Fuera de mi casa?», repliqué, con una entonación tan neutra que lo descolocó. Frunció el ceño. «Vendí la propiedad. Tienes que irte. No hagamos esto más difícil de lo que ya es. Te vendiste un cuento, Daniel. No la casa». Se quedó parado, procesando mis palabras. Sacó su móvil, seguramente buscando algún correo o mensaje para usar como prueba, como si fuera a mostrarme que todo estaba consumado. «Tengo los papeles de la venta firmados. ¿Quieres verlos? Yo tengo los del registro de la propiedad. ¿Quieres verlos tú?» Saqué la carpeta que había preparado con Irene. La coloqué sobre la mesa con gesto preciso, como una espada envainada. Daniel se acercó, la abrió, y entonces, lo vi. El momento exacto en que entendió que había cometido el error más caro de su vida. Su rostro, primero arrogante, cambió. Desconcertado. Luego, irritado. Finalmente, pálido. «¿Qué? ¿Qué es esto?», murmuró. «El registro actualizado de la vivienda. Está a mi nombre desde hace 6 meses. Lo firmaste tú. También tengo grabada tu llamada, por cierto. Esa en la que admites haberme dejado y vender la casa. Muy útil para mi abogada. Y para los tribunales». Daniel cerró la carpeta con un golpe seco. «Esto es una trampa», exclamó. «No, Daniel. Esto es lo que pasa cuando subestimas a alguien que conoce tus juegos y decide no jugarlos más». Los días siguientes fueron una sinfonía perfecta de consecuencias. Primero, el comprador, representado por su abogado, presentó una denuncia formal por estafa. El dinero que había depositado por la compra estaba en el limbo, y Daniel, al haber firmado documentos sin validez legal, se convirtió en el único responsable. Luego vino la reacción de su trabajo. El rumor de la estafa se esparció más rápido que pólvora. Un cliente importante se retractó de una inversión, citando preocupaciones éticas. El Departamento de Recursos Humanos le abrió una investigación interna. Pero el verdadero golpe llegó cuando recibió la notificación del tribunal, una orden para congelar sus cuentas bancarias, a petición del comprador y también de mi abogada, por riesgo de disposición fraudulenta de fondos. Lo vi desde la ventana, sentado en su coche, leyendo el sobre.
Lo lanzó contra el tablero y golpeó el volante con fuerza. Aquel hombre que me llamó riendo para decir que me dejaba, ahora no tenía dónde vivir, sus finanzas estaban congeladas y su reputación comenzaba a desmoronarse. Esa noche, recibí una llamada. Era él. Amelia, necesitamos hablar. No respondí. Lo dejé escuchar mi silencio. Entonces insistió. No quiero pelear. Podemos arreglar esto. Por favor, solo, dame una oportunidad para explicarlo todo. Me dejé llevar. Estaba confundido. Nicole. Nicole me presionó. Ahí estaba. El verdadero Daniel, el hombre que siempre culpaba a otros cuando el castillo que él mismo construía empezaba a caerse. Ya no hay nada que arreglar, Daniel. Tú empezaste esto. Yo solo me aseguré de estar lista cuando lo hicieras. ¿Esto es venganza? No. Es justicia. Y un nuevo comienzo. Para mí. Colgué. Y no volvió a llamar. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. Sin ansiedad. Sin miedo a qué sorpresa me esperaría al despertar. Porque ahora, yo marcaba el ritmo. Y Daniel había comenzado su descenso. El bufete de Irene no era ostentoso, pero sí eficiente. Nada de salas con madera tallada ni diplomas colgando en exceso. Solo una mesa de vidrio, sillas cómodas y una vista clara de los documentos que pondrían a Daniel contra las cuerdas. Irene llevaba años trabajando con mujeres traicionadas por esposos astutos, o que creían serlo, y cuando escuchó mi historia, su expresión fue clara, determinación pura. Vamos a asegurarnos de que él entienda que jugar contigo fue su peor decisión, me dijo, mientras organizaba los documentos en carpetas codificadas. Ese día firmamos la petición oficial de divorcio, pero no solo eso, también la denuncia por intento de fraude inmobiliario, falsificación de documentos y apropiación indebida de bienes. Sí, todo eso. Porque Daniel no solo había intentado vender un inmueble que no le pertenecía, ya que estaba a mi nombre, como también había usado un poder notarial vencido que creyó que nadie revisaría. Estaba atrapado en sus propias mentiras mal hechas. Cuando la primera audiencia fue agendada, él llegó al tribunal como si aún tuviera el control. Traje oscuro, sonrisa falsa y una abogada que claramente había sido contratada a último minuto. Yo llegué acompañada por Irene, con la frente en alto y cada prueba ordenada, la escritura de propiedad, los mensajes de voz, la grabación de nuestra llamada, las capturas de pantalla de transferencias no autorizadas y correos donde él se jactaba del nuevo comienzo con su amante Nicole. La jueza, una mujer mayor de mirada afilada, no tardó en detectar el tono defensivo y evasivo de Daniel. Señor Méndez, dijo tras revisar el primer bloque de pruebas, ¿usted puede explicar cómo es posible que haya firmado un contrato de compraventa sobre un inmueble que no le pertenece legalmente? Fue un error administrativo, intentó justificar, sin mucha convicción. Un error administrativo que implicó el uso de un poder notarial vencido, la falsificación de mi firma y la disposición de fondos ajenos. Intervine con calma, mirando directamente a los ojos de Daniel. Su abogada bajó la mirada. Sabía que no había salida fácil. Aquel día el tribunal no dictó sentencia final, pero fue suficiente para obtener una orden judicial de restricción financiera que bloqueaba cualquier movimiento de Daniel sobre bienes compartidos. También fue suficiente para que Nicole, su nueva pareja, dejara de publicar sobre su vida soñada con él. Sí, porque en medio de todo, su cuenta de Instagram, antes llena de fotos felices en branches y selfies frente a espejos con la leyenda New Beginnings Anillo Destellos, quedó en silencio. Sin likes, sin actualizaciones. Y luego, desapareció por completo. Una noche, poco después de la audiencia, encontré un sobre bajo mi puerta. No tenía remitente, pero reconocí su caligrafía. Dentro, una carta. Amelia. Asterisco, no voy a justificar mis errores. Fui un cobarde. Me dejé llevar por un sueño barato y por la emoción de algo nuevo, sin valorar lo que realmente tenía. Pensé que podía salirme con la mía, como siempre. Pero tú fuiste más lista. Y lo respeto. Espero que algún día puedas perdonarme. No por volver, lo sé, eso ya no es posible, pero por haber roto todo lo que construimos sin pensar en las consecuencias. Del asterisco. No lloré. No me alteré. Simplemente, guardé la carta en la caja de los documentos del juicio. Como una prueba más.
No de sus delitos, sino de mi evolución. La segunda audiencia estaba cerca, y todo apuntaba a una resolución clara, divorcio definitivo a mi favor, compensación económica y un antecedente judicial que Daniel no podría ocultar en ningún currículum. Mi vida, que parecía haber sido lanzada al vacío con una llamada, ahora se reconstruía. No sobre las ruinas del pasado, sino sobre la certeza de que yo no era una víctima. Era una mujer que supo actuar, prepararse, resistir y ganar. Y lo mejor, aún quedaba el capítulo final. Uno que no solo cerraría esta historia, sino que abriría otra mucho más poderosa. Era una mañana gris, de céu coberto e clima húmido. Perfeito para o que viria, a última audiencia do noso divorcio, o momento en que todas as máscaras caíran, definitivamente. Cheguei ao tribunal como vestido azul marino simples, elegante. Nada de luto, nada de provocacao. Apenas firmeza. Irene me acompañaba como una pasta organizada como bisturí, afiada, limpa e precisa. Daniel já estaba lá. Desta vez, seu olhar era veicio. Não había máis pose, nem arrogancia. Nicole não o acompañaba. Seus ombros estaban curvados como alguén que finalmente percebeu o tamaño do estrago. A juíza abriu a sesao como unha declaracao direta. Hoxe finalizamos o proceso de dissolucao do vínculo matrimonial entre Amelia Cifuentes e Daniel Méndez. As alegacoes de tentativa de fraude foran consideradas pertinentes, e as probas apresentadas foran suficientes para justificar medidas adicionais. E eu non me movía. Apenas ouvía. Irene pediu a palabra. Excelencia, gostaríamos de solicitar o reconhecimento da totalidade dos bens listados como propiedade exclusiva da mina cliente, bem como o bloqueio preventivo de cualquier movimentacao do réu sobre ativos en nome dela. Daniel nem sequer tentou protestar. Sua advogada balancou a cabeza lentamente, sinalizando que não había máis luta. Foi então que a juíza olhou diretamente para min. Señora Cifuentes, há algo que deseje acrescentar? Respirei fundo. Era agora. Sim, excelencia. Gostaria apenas de registrar que não estou aquí por vinganca. Estou aquí por justica. Por cada mulher que já foi tratada como invisível. Por cada vez que ouvi que estaba exagerando. Por cada noite em que chorei en silencio achando que o problema era eu. Oje, encerrou capítulo. Mas comeco outro. Máis forte. Máis libre. Silencio. O daqueles silencios que dicen máis do que 1000 páginas de sentenca. A decisao foi lida. Divorcio concedido. Tentativa de venda fraudulenta invalidada. Daniel condenado a restituir valores desviados da conta conjunta. Nenún direito sobre os bens adquiridos durante o casamento, todos en nome de Amelia. Condenacao simbólica con registro antecedentes por tentativa de fraude documental. A vida de Daniel, cuidadosamente construída encima de manipulacoes, desababa diante de seus solos. E ele sabia. Saí do tribunal con Irene ao meu lado. Do lado de fora, Laura me esperaba como café na mao e abraco apertado. Voce fez historia lá dentro, disse ela. Eu só fizo que era certo, respondí. No día seguinte, publiquei unha única foto nas minas redes sociais, a varanda do meu apartamento como ceu da cidade ao fundo e unha xícara de café quente nas maos. Sem legenda. Apenas a imagen. Os comentarios comecarán a chegar. Orgullo define. Voce inspiracao, Amelia. Voce venceu con clase. Esa xícara tem gosto de liberdade. Eu sorri. Pela primeira vez en moito tempo, sorri sem culpa. Sem medo. Sem angustia. Daniel tentoume ligar semanas depois. Uma única vez. Non atendí. Ele mandou unha mensaje. Voce venceu. Espero que esteja feliz. Sim. Eu estaba. Mas non porque ele perdeu. Estaba feliz porque eu reencontrei a min mesma. Porque non precisei me vingar con crueldade, mas con estrategia, inteligencia e dignidade. Porque naquele tribunal, eu non recuperei apenas o apartamento. Recuperei minha voz. E con ela, reconstruí meu mundo. Durante anos, eu me acostumei como barullo. Barullo das críticas sutis de Daniel, do telefone que tocaba con desculpas de horas extras, dos jantares fríos e das palabras mornas. Agora, no silencio do meu apartamento, meu lar, descobri o cuanto aquele barullo me anestesiaba. Na mana seguinte á audiencia,
acorde y antes do despertador. A luz entraba devagar pelas cortinas e tudo estaba calmo. Sen mensagens pasivo-agresivas. Se mandar na ponta dos pés para evitar máis uma explosao de humor. Apenas, paz. Fizueme café forte, como sempre gostei, mas que Daniel dicía ser amargo demais. E chorei. Chorei pelo tempo perdido. Chorei pelas veces en que aceitei menos do que merecía. Pelas noites en que me calei para manter a paz. Mas, acima de tudo, chorei de alivio. Era o tipo de choro que limpa, que reinicia. Naquela tarde, limpei o armario. Separei roupas que lembraban momentos en que nao fui eu mesma. Jovei fora biletes antigos, notas fiscais de viaxens que ele dicía ter feito socino a trabalo, e até aquele vino barato que ele adoraba e eu sempre odiei. Comecei a me ouvir de novo. Voltei a ouvir minas músicas favoritas, as que ele achaba infantis. Reasisti filmes que me facían rir alto, sen medo de ser exagerada. E pela primeira vez en manos, liguei para mina mai, apenas para dicer que estaba con saudades. Nao porque tina que avisar onde estaba ou justificar mina ausencia. A liberdade tina sabor de vida. E eu estaba con fome dela. Como tempo, as mensagens de Daniel pararan. Depois do divorcio, ele tentou algúns joguinos, mandou flores no meu aniversario como bilete ridículo, lamento todo, siempre tuyo, de, que joguei no lixo sem nem abrir o envelope. Nicole, pelo que soube, desapareceu quando os problemas comecaram a pesar. Alguns dicen que ela descobriu que ele mentiu sobre quase tudo, inclusive a ideia de vida nova com ela. Mas eu estaba ocupada demais recomecando. Voltei a me dedicar con máis forca a mina consultoría de design de interiores. O cliente antigo me recomendou para unha construtora, e pouco a pouco, meu nome comecou a circular. Laura, mina melhor amiga, me inscreveu escondida para dar unha palestra sobre reinvencao após o divorcio en evento para mulheres empreendedoras. Hesitei. Mas aceitei. En aquele palco, diante de 100 mulheres que mal me conecían, falei como coracao aberto. Contei mina historia, meus medos, minas estrategias. E percebi o poder de unha muller que sobreviveu e escoleu florescer. Ganei abracos, lágrimas e unha fila de mensagens no Instagram. Algumas dicían: "Voces salvou o meu domingo. Achei que estaba socina. Obrigada. Voce me deu coraxén para sair tamén." Máis do que suceso profesional, eu estaba criando impacto. Real. Profundo. Verdadeiro. Meses depois, en unha tarde ensolarada de domingo, sentei na varanda do apartamento como chagelado na mao. O mesmo lugar onde tantas veces esperei Daniel chegar, e ele nao chegaba. Agora, o beicio era diferente. Era escola. Era paz. Estaba revisando meu planejamento anual cando meu celular vibrou como unha notificación de email. Era da editora que asistiu mina palestra, querían conversar sobre o libro. O relato. Unha inspiracao. Sorry. A vida estaba me pedindo para contar. Para transformar dor en direcao. Lembrei de Irene, que me mandara unha mensagem no día do aniversario de divorcio. Ele perdeu moito máis do que voce imagina. Mas voce ganou algo que ninguén pode tirar, voce mesma. Olei para o ceo, que estaba absurdamente azul. E sentí. Pela primeira vez, non apenas estaba reconstruída, eu estaba inteira. A dor virou semente. A vergona virou fogo. O silencio virou voz. E Daniel ficou exactamente onde merecía estar, no pasado.